Zacarías Blanco era un hombre atrapado en una rutina tan gris que hasta el gato del vecino tenía una vida más interesante que la suya. Todos los días se levantaba con el mismo desgano con el que uno revisa su cuenta bancaria después de un gasto impulsivo. Su trabajo en una oficina apagada, rodeado de jefes que daban órdenes como si estuvieran entrenando perros, le drenaba el alma, pero no renunciaba. «Es por mi familia», se repetía mientras ajustaba la corbata, un recordatorio incómodo de que había cosas más asfixiantes que ese nudo de tela en su cuello. Al final del día, Zacarías Blanco regresaba a casa más cansado que un conejo en celo. Apenas tenía fuerzas para murmurar un saludo a su esposa, Alejandra, y a su hija pequeña, Sofía, antes de desplomarse en el sillón como si estuviera practicando para ser un cadáver. Alejandra era fiel, de eso no había duda, pero tampoco se podía decir que estuviese feliz. A veces, mientras cenaban en silencio, ella lo miraba como quien observa un microondas descompuesto. No hacía nada útil, pero tampoco sabías exactamente cómo arreglarlo. Cada mañana, camino al trabajo, Zacarías Blanco se sumía en pensamientos oscuros mientras el autobús avanzaba a trompicones. «¿Cómo llegué aquí?», se preguntaba, observando su reflejo en la ventana. Un rostro cansado, ojos hundidos y un rastro de papada que había crecido con el tiempo, como su insatisfacción. Pensaba en los sueños que alguna vez tuvo: ser músico, abrir un negocio de comida, incluso pintar murales. Pero esos sueños se habían quedado atrás, aplastados por el peso de las expectativas y el miedo al fracaso. Zacarías se sentía como una pelota sin voluntad, una que todos pateaban en cualquier dirección. Primero sus padres, que le dijeron que el arte no da de comer, luego su jefe, que lo trataba como un accesorio reemplazable, y ahora su propia inseguridad, que era el árbitro más cruel de todos. Sabía que no era feliz, pero cada vez que pensaba en hacer un cambio, en arriesgarse a buscar algo mejor, el miedo lo congelaba. ¿Y si fallo? ¿Y si termino peor? ¿Y si mi familia me culpa? ¿Y si no hay que comer? La voz en su cabeza era más efectiva para detenerlo que cualquier candado. Y así, día tras día, Zacarías Blanco seguía siendo la pelota que rodaba sin rumbo, pateada por las expectativas y los miedos, soñando con la libertad pero sin atreverse a buscarla. ¿Hasta cuándo aguantaría? Eso era algo que ni siquiera él sabía. La rutina de Zacarías, aunque deprimente, era su zona de confort, esa jaula invisible donde cada día era igual que el anterior. Pero había algo más insidioso que su cansancio: su necesidad constante de complacer a todos. En el trabajo, si su jefe le pedía quedarse horas extra, él decía que sí con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. En casa, si su esposa quería algo, aunque estuviese agotado, Zacarías lo hacía sin rechistar. Decir que no le parecía imposible. Era como si cada rechazo potencial cargara la amenaza de perder la poca validación que recibía. Con los años, esta actitud lo llevó a depender de la aprobación de los demás para sentir algún grado de valor personal. Lo que no entendía era que cada vez que cedía a algo que iba en contra de sus propios deseos, una parte de su autoestima se desmoronaba, dejando en su lugar un vacío que solo podía llenar más complacencia. Era un círculo vicioso, uno que Zacarías ni siquiera veía. Pero todo comenzó a cambiar el día en que un resfriado particularmente fuerte lo golpeó. Al principio fue solo un malestar leve, una nariz congestionada, algo de fiebre, tos, nada del otro mundo, pensó. No tenía tiempo para detenerse, tenía que ir a trabajar, tenía que ser útil. Día tras día ignoró los síntomas, confiando en que eventualmente desaparecerían. En lugar de descansar, siguió empujándose al límite, tragando pastillas de venta libre y café como si fueran dulces. Su esposa le dijo que debía cuidarse, pero Zacarías Blanco, como siempre, le restó importancia. Sin embargo, su cuerpo tenía otros planes.
Lo que comenzó como un resfriado común evolucionó rápidamente. La fiebre subía y bajaba en oleadas, su energía desaparecía y cada respiración se sentía como un esfuerzo titánico. Hasta que un día, simplemente, no pudo levantarse. Alejandra, su esposa, alarmada por su estado, lo llevó al médico. De ahí empezó un peregrinaje de consultas. Un doctor no sabía qué pasaba, así que lo derivaba a otro y otro. Finalmente, después de semanas de incertidumbre y pruebas, llegó la respuesta. Zacarías tenía cáncer. Esa palabra se sintió como un golpe seco. No supo si fue el miedo, la culpa o la incredulidad lo que lo paralizó en ese instante, pero algo dentro de él se rompió, como si la verdad que había evitado enfrentar durante tanto tiempo ahora lo mirara directamente a los ojos. El diagnóstico fue como un puñetazo directo al estómago: cáncer avanzado, con un pronóstico despiadado. Si no comenzaba el tratamiento de inmediato, tendría 1 año de vida a lo mucho. Y aún así, si lo hacía, ese tratamiento apenas le extendería la existencia por 5 años más. 5 miserables años. Zacarías escuchó las palabras del médico como si fueran el ruido de fondo de una pesadilla. Sabía lo que venía: un desfile interminable de sesiones agotadoras, agujas, medicamentos, que probablemente lo dejarían peor de lo que ya estaba, y cuentas médicas imposibles de pagar. Lo primero que pensó fue: ni en mis mejores sueños puedo costear esta mierda. Y con esta idea, el tratamiento quedó descartado antes de que el médico pudiera explicar más. Alejandra, su esposa, rompió en llanto, no un llanto contenido o decoroso, sino uno crudo, desgarrador, que llenó la habitación con años de frustración, tristeza y rabia acumuladas. Sus lágrimas no eran solo por la noticia, sino por todo lo que Zacarías no había sido, por todo lo que se habían perdido juntos, por las oportunidades que él nunca tomó y que ahora parecían completamente fuera de alcance. Zacarías permaneció en silencio, mirando al suelo. En su mente, su vida comenzó a desfilar como un collage de momentos insignificantes. Las veces que dijo sí cuando quería decir no. Las horas desperdiciadas en ese trabajo de mierda. Las ocasiones en las que podría haber tomado una decisión valiente, pero se escondió detrás del miedo. Todo eso se apiló en su memoria como un montón de basura que nunca había tenido el valor de sacar. De repente, se imaginó a sí mismo como a Walter White en Breaking Bad. Lo visualizó todo. Él con un sombrero negro, tomando el control de su vida, moviendo los hilos como un titiritero todopoderoso, respetado, temido, invencible. Por un instante, sintió una chispa de emoción, una fantasía de redención. Pero al abrir los ojos, la realidad lo devolvió al consultorio, al sonido de los sollozos de su esposa y la mirada grave del médico. Volvió a ser Zacarías Blanco, ese hombre cansado, quebrado, sin ahorros, sin dirección, atrapado en una vida que no había elegido. Su único imperio era un cúmulo de arrepentimientos, y ahora ni siquiera tenía tiempo suficiente para cambiar las cosas. O tal vez sí, si tan solo tuviera el valor de hacerlo. Zacarías regresó a su trabajo como si nada hubiera pasado, porque, en cierto sentido, nada había cambiado para él. El mundo seguía girando, las personas seguían haciendo sus cosas, y su oficina continuaba siendo un hervidero de estrés y mediocridad. Cuando sus compañeros se enteraron de su diagnóstico, hicieron lo mejor que sabían hacer. Un par de palmadas incómodas en el hombro, frases genéricas como «ánimo, todo va a salir bien», y luego se devolvieron a sus escritorios como si la muerte anunciada de Zacarías fuese algo tan común como el reporte mal redactado de López. Él, por su parte, no esperaba más. Había decidido que su única opción viable era seguir esperando lo inevitable, como quien ve venir una tormenta desde lejos y sabe que no tiene paraguas ni refugio. No se lo contó a su hija Sofía. ¿Cómo le explicas a una niña pequeña que su papá está en una cuenta regresiva? Él y Alejandra habían tomado la decisión de guardar silencio, como si evitar el tema pudiera retrasar el desenlace. Entonces llegó ese día. Zacarías, como siempre,
Estaba en su escritorio, lidiando con pilas de papeleo irrelevante que parecía multiplicarse cuando no miraba. En medio del caos habitual, su jefe, el señor Ramírez, irrumpió en la sala con su característico mal genio y voz de trueno. ¡Blanco! ¿Dónde verga estás? Zacarías levantó la mirada, ya anticipando la tormenta que venía. ¿Qué pasó, señor Ramírez? Lo que pasó es que otra vez olvidaste rellenar la tinta de la impresora. No sé por qué te empeñas tanto en ser un pendejo. ¿Por qué te seguimos pagando? ¡Mierda! Ramírez comenzó a despotricar con una pasión digna de un actor de teatro. Sus palabras resonaron en la oficina y los demás fingieron trabajar mientras en realidad escuchaban el espectáculo. Eres un inútil, Blanco, no sirves para nada. ¿Por qué te empeñas tanto en ser un pendejo? ¿Por qué ese empeño? ¿Por qué esas ganas? Hasta un mono entrenado lo haría mejor. ¿Qué haces aquí? ¿Calentar la silla nada más, imbécil? Zacarías no respondió. Sentado ahí, con las palabras de su jefe rebotando en su cabeza, sintió algo extraño, una calma fría no reconocida. Por un momento, fue como si ya no estuviese ahí, como si lo estuviera viendo todo desde fuera, un espectador de su propia vida. ¿Por esto me he sacrificado?, pensó. ¿Por esto me estoy muriendo? Zacarías salió del edificio de oficinas como si fuera la última vez que vería ese lugar, y en su mente lo era. Ignoró las protestas de su jefe, que seguían gritando desde la entrada, agitando las manos como si fuera un director de una orquesta enfurecido. Zacarías no miró atrás. Por primera vez en toda su vida, no le importaba lo que alguien más pensara. Caminó hasta su casa, sintiendo cada paso como un acto de liberación. Cuando llegó, abrió la puerta y encontró a Alejandra preparando la cena, con la expresión de alguien que ya sabe que el día traerá más de lo mismo. Pero esta vez no fue así. Zacarías no dijo nada, caminó hacia ella, la tomó entre sus brazos y la besó como no lo había hecho en años. Fue un beso cargado de pasión, como si intentara recuperar todo el tiempo perdido en un solo instante. Alejandra quedó atónita, su mente dividida entre el placer del momento y la incredulidad de lo que acaba de ocurrir. ¿Qué fue eso?, preguntó cuando finalmente pudo recuperar el aliento. Zacarías la miró directamente a los ojos, con una intensidad que ella no reconocía haber visto nunca. Estoy harto, Alejandra, harto de vivir como un muerto en vida, harto de arrastrarme para complacer a todo el mundo menos a mí. Se acabó, a la mierda, voy a vivir para mí ahora, voy a hacer lo que quiero. Ella lo observó en silencio. Había algo en él que era nuevo, algo que no sabía si debía alarmarla o emocionarla. ¿Y qué es lo que quieres hacer, Zacarías?, preguntó, tratando de mantener la calma. Zacarías Blanco sonrió, una sonrisa traviesa que parecía haber estado enterrada durante décadas. No lo sé todavía, pero lo voy a descubrir, y por primera vez voy a hacerlo a mi manera. Alejandra se quedó mirándolo, sintiendo un cóctel de emociones, curiosidad, preocupación y, lo más sorprendente, una chispa de esperanza que no esperaba. Había algo diferente en su esposo, y aunque no podía predecir a dónde los llevaría este nuevo camino, sabía que, pase lo que pase, nada volvería a ser igual. Zacarías había dado el salto, sin decir nada a Alejandra, había vaciado su cuenta de banco. Cuando esa tarde le contó su plan de irse de viaje, Alejandra casi se desmaya. ¿Estás loco, Zacarías? No tenemos dinero para eso. No te preocupes, mujer, hice cuentas, algo nos sobra. Mintió, con una sonrisa despreocupada que solo sirvió para preocuparla aún más. Ella insistió en que debía buscar trabajo ella misma, tratando de volver algo de cordura a la situación, pero Zacarías, en su nueva actitud de hacer lo que me dé la gana, se lo negó con un tono firme pero cariñoso. No será necesario, confía en mí. 2 días después estaban los tres subidos a un avión rumbo a Florida. Sofía, su hija, estaba encantada de viajar por primera vez, mientras que Alejandra no sabía si estaba más emocionada o aterrorizada. En Florida fueron a Nintendo World, un lugar que Zacarías siempre había querido visitar,
pero que nunca había considerado importante hasta ahora. Cuando vio a Donkey Kong, su personaje favorito, se emocionó como un niño pequeño, tomándose selfies y comprando souvenirs que probablemente nunca usaría. Sofía y Alejandra, contagiadas por su entusiasmo, se unieron a la diversión. Fue un día que ninguno de ellos olvidará. Una noche, mientras estaban en el hotel, Zacarías tuvo una idea. Tomó su teléfono, se sentó frente a la cámara y grabó un video. Habló con una sinceridad desgarradora sobre su vida, su diagnóstico de cáncer y cómo había pasado décadas viviendo para los demás. Entre lágrimas, pidió a quienes lo vieran que no cometieran los mismos errores que él. No esperen a que sea demasiado tarde para vivir la vida que quieren. Yo me di cuenta cuando ya no hay vuelta atrás. Subió el video a sus redes sociales y se fue a dormir sin pensar mucho en ello. Pero a la mañana siguiente se encontró con una sorpresa. El video tenía cientos de visitas. Por la tarde ya eran miles. En cuestión de días, millones de personas habían visto su mensaje. Zacarías se quedó mirando su teléfono, incrédulo. Fue entonces cuando recordó un manuscrito que había escrito hacía años, una historia que nunca había mostrado a nadie por miedo al rechazo. Tal vez, pensó, desempolvando las páginas amarillentas con una mezcla de emoción y nervios. Por primera vez en mucho tiempo, Zacarías sintió que su vida tenía un propósito. Así fue como Zacarías aprovechó su reciente viralidad para iniciar una campaña de crowdfunding y financiar la publicación de su obra. Su libro, que había nacido de las profundidades de su alma y de años de sueños reprimidos, no solo le dio estabilidad económica a su familia, sino también un propósito. Alejandra, al verlo finalmente florecer, recuperó el amor y la admiración que había sentido por él en sus primeros años juntos. Su hija, por primera vez, disfrutaba de juguetes y experiencias que antes solo veía en las películas. Para ellos, ese año fue una verdadera transformación. A pesar de iniciar un tratamiento con la esperanza de extender su tiempo, Zacarías sabía que no había garantías. Aún así, no dejó que la sombra del final empañara lo que quedaba. Vivió cada día como si fuera el último, aprovechando cada momento para reír, compartir y construir recuerdos que su familia guardaría para siempre. Zacarías, en el último año de su vida, vivió más intensamente que en las décadas previas. Su campaña de crowdfunding superó las expectativas y su libro, una obra que llevaba años escondida en un cajón, se convirtió en un éxito rotundo. El dinero comenzó a llegar en cantidades que nunca habría imaginado y por primera vez en mucho tiempo no sintió el peso de la escasez apretándole el pecho. Alejandra estaba radiante al verlo triunfar. Cada día se emocionaba al observar cómo su esposo finalmente encontraba una versión de sí mismo que parecía haber estado enterrada por años. Sofía, por su parte, disfrutaba de juguetes nuevos, ropa bonita y paseos en familia. La pequeña no entendía completamente por qué su papá ahora siempre tenía una sonrisa en el rostro, pero la hacía feliz verlo así. El tratamiento para el cáncer fue un intento lleno de esperanza, pero los médicos pronto confirmaron que no había mucho por hacer. Aún así, Zacarías no dejó que el diagnóstico le robara lo que había ganado, un sentido de propósito y una alegría renovada. Ese año pasó más rápido de lo que ninguno de ellos esperaba. Cuando se vive con plenitud, el tiempo tiene la curiosa manera de escurrirse entre los dedos. Aunque sabía que el final estaba cerca, Zacarías aprovechó cada día, asegurándose de crear recuerdos para su familia y dejando un legado que no se medía solo con el dinero, sino con las lecciones de vida que compartió con ellos. Zacarías, en sus últimos días, estaba rodeado de quienes más lo amaban. La habitación, aunque cargada de tristeza, también estaba llena de gratitud y amor. Alejandra, con lágrimas contenidas, le sostenía la mano, mientras Sofía, aún muy joven para entender lo que ya para ese entonces le habían explicado, le hablaba sobre sus juguetes nuevos, ajena al peso del momento. Papi, cuando estés mejor, ¿puedes venir conmigo al parque a probar mi bicicleta?, preguntó Sofía con inocencia. Zacarías sonrió, esa sonrisa cálida que había aprendido a usar en sus últimos meses.
Claro que sí, princesa, y cuando la domines te enseñaré a montar sin manos, respondió, haciendo que la niña riera, aunque Alejandra desviara la mirada para evitar romperse. Miró a su esposa, a quien había redescubierto en los últimos meses, y apretó su mano con cariño. Alejandra, lamento haber tardado tanto en darme cuenta de lo que realmente importaba, pero gracias por no rendirte conmigo, gracias por todo. Alejandra intentó responder, pero las palabras no salían. Solo asintió mientras las lágrimas corrían por su rostro. Zacarías entonces miró a los demás en la habitación, incluidos sus padres, quienes, aunque envejecidos, parecían ser los mismos que lo habían criado con tanto sacrificio. No tengo quejas, viví poco, pero por fin viví. Solo lamento no haber sido más valiente antes. Si algo pueden aprender de mí es esto: no esperen, no pierdan tiempo, sean felices mientras puedan. El silencio llenó la habitación, roto solo por el sonido de un sollozo aquí y allá. Zacarías cerró los ojos, su respiración se fue haciendo más lenta y su cuerpo más ligero. En sus últimos momentos no sintió miedo, sintió paz. Sabía que había dejado algo mejor de lo que había encontrado y que su familia ahora tenía un futuro que él jamás se había atrevido a imaginar. Alejandra, mientras lo observaba partir, le susurró con la voz quebrada: Gracias, Zacarías, por enseñarme que siempre se puede empezar de nuevo, incluso al final. Obviamente, Zacarías Blanco no es real, aunque quizás su historia haya sido la de alguien alguna vez, o tal vez esté por serlo. Quizás podría ser tú. Quizás mañana te digan que tienes cáncer y por fin te des cuenta de cómo has vivido o cómo no has vivido. Solo la pregunta queda en el aire: ¿vas a seguir esperando o vas a hacer algo? Por ahí dicen que solo se vive una vez, pero eso es mentira, pues también se dice que se muere una vez, pero se vive todos los días. Así que deja de vivir para los demás y vive tú, es tu vida y de nadie más.